Maravilloso es el Señor. Dile a la persona que tiene a tu lado: Dios es maravilloso. Amén. Vamos a compartir, seguir con la serie Libertad Total. Vamos a compartir el tema número 3, que se titula Libres del pecado y de la muerte espiritual. Y vamos a leer en el libro de Colosenses capítulo 1, el verso 13 y el verso 14. Colosenses capítulo 1, el verso 13 y el verso 14. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Amén. Cuando en Colosenses 1:13 dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo, se refiere que por medio del nuevo nacimiento y de la regeneración espiritual que es producida por el Espíritu Santo en nuestras vidas, fuimos cambiados de la autoridad de las tinieblas, porque eso es lo que significa potestad. Fuimos sacados de la autoridad que tenía las tinieblas sobre nosotros por causa del pecado, por causa de la muerte espiritual, y fuimos trasladados al gobierno de Cristo, al reino y a la autoridad de su Hijo sobre nosotros. En Juan capítulo 3, Juan, Evangelio de Juan, el capítulo 3, el verso 3 al 5, buscar aquí en la Biblia. La Biblia digital se está portando mal hoy. Juan capítulo 3, el verso 3 al 5. Me dicen amén cuando lo tengan. Dice así, desde el verso 3. Respondió Jesús, dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Entonces aquí el Señor Jesús nos da una condición para entrar en el reino de Dios. Cuando aquí el Señor le dice a Nicodemo nacer del agua, está hablando de nuestro primer nacimiento. Está hablando de un nacimiento natural. Amén. Y cuando la Biblia dice el que nace del Espíritu, está hablando de un nacimiento espiritual. Y el mismo Jesús lo explica. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Quiere decir que para nosotros poder entrar en el reino de los cielos hay que nacer. Número 1, nacer físicamente, y número 2, nacer espiritualmente. O sea que usted no tiene que esperar morir para entrar en el reino de los cielos. Usted tiene que nacer, todo lo contrario. Pero tiene que haber un segundo nacimiento en nosotros, que es un nacimiento espiritual, que el Señor Jesús le está explicando a Nicodemo, porque Nicodemo pensaba que tenía que volver al vientre de su madre y nacer de nuevo. Pero Jesús le explica que no es un nacimiento físico, sino que es un nacimiento espiritual. Ahora usted mira, apóstol, ¿por qué nosotros tenemos que nacer espiritualmente?
y que en nosotros haya un segundo nacimiento. Porque la palabra de Dios dice que el Señor le dijo a Adán: no comas de este árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Adán y Eva comieron del fruto, que no es una manzana, sino que es el conocimiento del bien y el mal, y murieron. Pero usted ve que no murieron físicamente. Incluso si usted estudia, usted ve que Adán y Eva vivieron como 900 años. Amén. Y el Señor no es mentiroso. Ahí lo que está hablando es que murieron espiritualmente. Amén. Diga conmigo: murieron espiritualmente. Y esa muerte espiritual entró en todos nosotros. Quiere decir que cuando una persona nace físicamente, su alma, su cuerpo están vivos, pero su espíritu está apagado. Así que necesita, para tener comunión con Dios, adorar a Dios, entender la palabra de Dios, que se produzca en su interior un nuevo nacimiento. Que su espíritu, que estaba muerto por causa del pecado de Adán y Eva, reviva, sea vivificado a través del Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que todos los que hemos creído en Jesús hemos recibido un espíritu nuevo, un corazón nuevo, y nuestro espíritu ha resucitado, nuestro espíritu es vivificado y ya estamos en el reino de los cielos. Eso dice que fuimos ya trasladados. Ahora, ¿cómo somos trasladados? Dile a la persona que tiene a tu lado: somos trasladados por el nuevo nacimiento. Entonces el Señor le dice a Nicodemo: para poder ver y entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué significa ver? Significa entender. Para poder nosotros entender las cosas espirituales, entender la Biblia, entender a Dios, en nuestro interior tiene que ocurrir el mayor milagro. Y ese mayor milagro es el nuevo nacimiento. Por esa razón, el reino de Dios es un reino de vida. Yo quiero que levanten sus manos y digan conmigo: el reino de Dios es un reino de vida. Romanos 5, verso 17. El día de hoy vamos a seguir en el hilo de las enseñanzas. A ver cuánto le gusta que le enseñen la palabra. Romanos 5, 17. Dice: pues si por la transgresión de uno solo, hablando de Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, y por él recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, ¿qué nos ha impartido Cristo? Cristo no solamente nos ha impartido salvación, Cristo nos ha impartido vida, y nos ha impartido una vida eterna. Igual que en el reino de Dios, póngame atención, igual que en el reino de Dios, usted no tiene que morir para disfrutar de esa vida eterna. Usted la puede disfrutar en el presente. Tocar el hombro a la persona que tiene todo el día: tú puedes disfrutar del reino ahora y disfruta de la vida eterna el día de hoy. Amén. Ahora, usted debe entender que la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Amén. Y una palabra puede tener varios significados. Para nosotros en el español, por ejemplo, vida es vida. Pero en el griego, vida tiene varios significados. Nosotros leemos en nuestra Biblia y dice vida, pero en el original significa algo totalmente diferente. Por eso en la Biblia podemos ver 4 clases de vida. Primero es la vida bios,
que es la vida biológica, que es la vida del cuerpo, que habla de la cantidad de vida. Amén. Habla de tu edad. Esa es la edad, tu edad biológica. Amén. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Es nuestra vida exterior, es nuestra vida física. Tócale el hombro, tócale el hombro a la persona y dice, es lo que estoy tocando, es lo que está afuera, es el caparazón. Esa es la vida natural. Pero hay otra clase de vida que es la vida psique, que es la vida del alma, que es la vida anímica. Y la vida del alma es mente, voluntad y emociones. O sea, son tus pensamientos, son tus sentimientos y son tus deseos, decisiones. En tu mente están los pensamientos, está el intelecto, está la razón, está la lógica, está la imaginación. Amén. ¿Cuántos de ustedes se han imaginado que tienen un carro nuevo? Usted para eso necesita usar su mente, ¿sí o no? La voluntad, y en la voluntad están los deseos, las decisiones, las intenciones y las motivaciones. Y en las emociones son estados de ánimo que se adquiere a través de los 5 sentidos. Si usted ve que un edificio se está cayendo, ¿qué emoción le causa? Terror y ganas de salir corriendo. Porque lo que está viendo le está dando una información negativa. Pero si alguien te da un buen regalo, usted está con la sonrisa de 200, de 100 a 100. Porque la emoción que usted está adquiriendo es una emoción positiva que se adquiere a través de los 5 sentidos. Así que esa es la vida del alma. Hay gente que se puede enfermar, de repente está sano del cuerpo, pero está enfermo del alma, está enfermo de la mente, está enfermo de las emociones, porque esa es otra clase de vida que necesita que Dios ministre. Dile a la persona que tiene todo, qué buen alumno eres, estás quietecito sin hablar. La primera clase de vida, ¿cuál es? Dios, que es la vida biológica. La segunda clase de vida es, ¿qué es la vida de qué? Del alma. Y la tercera clase de vida es la vida anástrofe, que es la forma de vida en cuanto a la pasada manera de vivir. O sea, es la forma que tú has decidido conducir tu vida. Por eso el apóstol Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ahí la palabra vivir es anástrofe. Despojaos del viejo hombre, o sea, despójate de esa forma mala de vivir y empieza a caminar de acuerdo a la vida que Dios te ha impartido. La forma de vida es el cúmulo de tus decisiones en el pasado. Lo que tú vives hoy, tú lo decidiste en el pasado. Y lo que tú vas a decir, lo que sucede en tu futuro es lo que tú decides el día de hoy. O sea que si el día de hoy estás en sufrimiento, es por las decisiones que tomaste en el pasado. Pero si quieres que tu vida futuro cambie, empieza a tomar las decisiones correctas y tu futuro será glorioso. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Aplaudir fuerte al Señor, porque el día de hoy va a haber una impartición poderosa. Y la vida Zoe es la vida de Dios, es la vida que aparece en Juan 10, verso 10. Juan 10, verso 10. Sí, empezó a dar calor de repente. Juan 10, 10. ¿Lo tienen? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir,
Yo he venido para que tengan vida, ¿qué dice ahí? Y para que la tengan en abundancia. Esa palabra ahí, vida, es vida zoe. O sea que cuando la Biblia dice que Dios nos va a dar vida en abundancia, no está hablando de dinero. Que muchos predicadores agarran ese texto y dicen, vamos a tener abundancia. Y no está hablando de dinero. Ahí está hablando de una clase de vida, que es la vida de Cristo, que es la vida zoe. ¿Están aquí? ¿A qué se refiere esa vida de Dios, esa naturaleza divina? La vida o la naturaleza es la vida o es la naturaleza divina, lo que aparece en 2 de Pedro 1:14. Vamos a leerlo. 2 de Pedro, vamos a ver si aquí me abre. Segunda de Pedro 1:14. Me dicen amén si lo tienen. Perdón, segunda de Pedro 1:4, disculpen. Dice, por medio de los cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que llegáis a ser partícipe de ¿qué? De la naturaleza divina. Yo quiero que le digas a la persona que tiene el día que creíste en el Señor, Dios te dio el Espíritu Santo, y a través del Espíritu de Dios Él te impartió la naturaleza de Dios. O sea, dentro de nosotros está la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Santidad, justicia, verdad. La naturaleza de Dios es amor. Dios es amor. ¿Qué más te impartió Dios cuando tú naciste de nuevo y creíste en Él? Paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que guarda tu mente y tu corazón. Una paz que hace huir la tristeza. Una paz que hace huir la depresión. Dios te impartió gozo, Dios te impartió paciencia, Dios te impartió fe, Dios te impartió misericordia, Dios te impartió humildad. O sea, todos los atributos morales de Dios, Él lo impartió a tu vida. A través de ese nuevo nacimiento, la vida de Dios, la vida eterna, es la vida más grande. Está por encima de la vida física. Está por encima de la vida de la mente. Está por encima de nuestra forma de vivir. Porque la vida que fue impartida a nuestras vidas es vida eterna. Desde el momento que nos arrepentimos y creímos en Jesús, en nosotros entró la eternidad de Dios. En nosotros entró la vida eterna. Entramos en su eternidad, entramos en su reino eterno, en nuestro espíritu. Y ahora nuestra alma está en un proceso de vestirse de la eternidad de Dios. Y cuando Cristo venga, amén, estos cuerpos mortales se van a vestir de inmortalidad. Estos cuerpos corruptos se van a vestir de incorruptibilidad. Usted mira, apóstol, pero tenemos vida eterna, pero vamos a morir. Porque hay dos palabras que son diferentes. Una cosa es eternidad y otra cosa es inmortalidad. O sea, porque nosotros vayamos a morir en nuestro cuerpo no quiere decir que no hay eternidad en nosotros. Porque el que muere es una parte de nosotros que es nuestro cuerpo, pero nuestra alma y nuestro espíritu estará eternamente en la presencia del Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir la puerta al Señor? Y cuando Cristo venga, ahí sí vamos a disfrutar
de la inmortalidad, porque tendremos un cuerpo como el que tiene Cristo, un cuerpo glorificado. Y uno le pedirá al Señor, Señor, que ese cuerpo no venga con barriga, por favor. Que no venga con arrugas. Amén. Están aquí. Entonces se nos ha impartido la misma vida de Dios. Amén. La vida de la carne, del alma, son vidas creadas. La vida anástrofe es una forma de vida, pero la vida Zoe es la misma vida de Dios. O sea que es una vida que no se creó, es increada, es poderosa, es una vida inherente y es la misma naturaleza del Señor. O sea, de acuerdo a la clase de vida, esa clase de vida te va a dar habilidades y te va a dar capacidades. ¿Cuántos de ustedes, cuando ven a un perrito nacer, lo han visto montarse en un autobús, ir a la escuela para que le enseñen a ladrar? ¿Por qué los perros no hay alguien que le enseñe a ladrar? Porque la misma vida del perro, instintivamente, por su naturaleza, le da la capacidad de ser perro, de mover la colita cuando te ve, de jugar contigo, de ladrar. No sé si me estoy explicando. ¿Quién enseña a los peces a nadar? Nadie. La misma vida de los peces le da la capacidad de vivir bajo el agua y de nadar. La vida que Dios te impartió te da la capacidad de orar, te da la habilidad de adorar al Señor, te da la habilidad de caminar en santidad, te da la habilidad de entender a Dios, de entender su misterio, de entender la Biblia, de disfrutar la iglesia de Cristo. Así que tú has recibido la habilidad de Dios, la naturaleza de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, el poder de Dios, cuando tú te convertiste en su Hijo. Yo pensaba que se iban a alegrar por eso. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Aplaude fuerte al Rey en esta hora. Y donde hay vida, ven, levanta sus dos manos, donde hay vida, hay luz. Lo hablamos el domingo pasado. ¿Qué es luz? Conocimiento, sabiduría, entendimiento, comprensión. Dios te saca de la ignorancia. Así que la vida de Dios, la vida Zoe, esa vida eterna que nosotros hemos recibido, esa vida abundante que hemos recibido, es muy poderosa. Está por encima de la vida del cuerpo. Está tan por encima de la vida del cuerpo que cuando Jesús vino, Él dijo: yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que Jesucristo estaba lleno de la vida de Dios. Y a través de esa vida de Dios, Él sanó las enfermedades del cuerpo. ¿Por qué sanó las enfermedades del cuerpo? Porque el cuerpo, en cuanto a su vida, es menor. Y cuando la vida de Dios se manifiesta, el cuerpo tiene que someterse a la vida que ha sido impartida en nuestro espíritu. Por eso Pablo dijo: si has recibido al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que has recibido vivificará tu cuerpo, fortalecerá tu cuerpo, sanará tu cuerpo. Yo quiero que levante sus manos en esta hora. En el nombre de Jesús yo declaro en esta hora, por medio de la palabra, que esa vida de Dios, ese Espíritu de Dios que está en ti empieza a fluir. Esa fuente de agua de vida empieza a fluir en ti. Declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo fortalece tu hombre interior y que esa vida de Dios que está en ti echa fuera el cansancio,
cansancio, echa fuera la enfermedad de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Declaro que por medio del poder de la vida de Cristo, por medio del poder del Espíritu de Dios, todo yugo de enfermedad se rompe, toda tiniebla retrocede en el nombre de Jesús. Declaro que cada miembro de la Nueva Jerusalén hoy recibe sanidad. Aplaude. Hay sanidad sobre tu vida. Aún los miembros de la iglesia que no están aquí reciben sanidad, reciben libertad, reciben vida. La muerte retrocede, la enfermedad retrocede, las tinieblas retroceden. Grita y aplaude fuerte a tu Rey. Aplaude fuerte al Señor. Aleluya. Pueden sentar. Tócale el hombro a la persona que tiene a tu lado. La vida de Dios es más poderosa que la vida de tu cuerpo. ¿Cuántos de ustedes a veces se han sentido debilitados y adoran a Dios, después se sienten fuertes? Porque precisamente la vida que el Señor te impartió en tu espíritu es más poderosa que tu cuerpo. Es más poderosa que tu mente, que tus emociones. La vida que el Señor nos impartió, póngame atención a esto, es más poderosa que la vida angelical. ¿Por qué razón Adán y Eva sucumbieron a las tentaciones de Satanás, que era un ángel caído? Porque la vida de Satanás era más elevada que la vida humana. Ellos, para poder vencer a Satanás, tenían que haber comido del árbol de la vida. Y el árbol de la vida le daba la vida de Dios para poder vencer a Satanás. Nosotros podemos vencer el pecado, a Satanás, a los demonios, porque el mayor es el que está dentro de nosotros. Y el que está dentro de nosotros es Cristo mismo, manifestado y operando en vida dentro de nosotros. La vida Zoe es una vida espiritual, y a veces como iglesia desconocemos el valor y la riqueza espiritual y se menosprecia, póngame atención, se menosprecia lo espiritual y se exalta lo natural. Se menosprecia lo espiritual y se exalta lo material. Entonces, rápidamente vamos a ver algunas diferencias entre la vida espiritual y la vida natural o la vida almática. Segunda de Corintios 4:16 dice que aunque nuestro hombre exterior se desgasta, mira a la persona que tiene y vas a ver el desgaste que tiene. Que aunque el hombre exterior se desgasta, se cansa, envejece, se le cae el pelo, se le caen los dientes y todo se le cae. Hola. Apóstol, pero usted sí es crudo, usted sí dice la verdad, yo no decir la verdad. Porque este exterior se desgasta, el pelo se pone blanco, a algunos se le cae. Tu hombre interior se renueva. Amén. Cada día estás más joven por dentro, estás renovado por dentro. Esa es la vida espiritual. La vida espiritual se renueva, la vida exterior se desgasta. ¿Están aquí? En la tribulación hay gloria, en la vida espiritual.
En la vida natural y almática, en la tribulación hay desespero. Porque yo digo que en la tribulación hay gloria en nosotros, porque dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:17, esta leve tribulación momentánea produce un mayor peso de gloria. Esa tribulación, ese problema que tú estás pasando como cristiano, no es para matarte, no es para destruirte, es para manifestar la gloria y la autoridad que Dios ha puesto dentro de ti. Es un desafío donde tú vas a vencer, porque tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Vas a ver la gloria de Dios, vamos a ver el poder de Dios. Pero si no tenemos a Dios, hay desespero, no hay propósito. Porque vamos a ver todo desde la óptica natural. Amén. En lo espiritual, tú vas a experimentar lo eterno. Porque 2 de Corintios 4:18 dice que las cosas que no se ven son eternas. Dile a la persona que te diga, tú no estás perdiendo el tiempo en la iglesia. Tú no estás perdiendo el tiempo leyendo la Biblia. Tú no estás perdiendo el tiempo orando. Tú estás invirtiendo en lo eterno. Levante sus dos manos. Tú estás invirtiendo en lo que no se va a acabar, en lo incorruptible, en lo eterno. ¿Cuántos dicen amén? Esas riquezas espirituales y eternas están siendo manifestadas en tu interior y en tu vida. Por eso Jesús dijo, hagan tesoros en los cielos. O sea que no estamos perdiendo el tiempo aquí. Estamos invirtiendo en lo eterno. La oración es una inversión en lo eterno. Aprender la palabra es una inversión en lo eterno. Predicar el evangelio es una inversión en lo eterno. Congregarse es una inversión en lo eterno que va a producir una cosecha eterna y de bendición sobre cada uno de nosotros. Pero lo que se ve es pasajero. Lo que se ve es temporal. Es corruptible. En la vida espiritual tienes abundancia de vida. En la vida natural y almática sin Cristo hay muerte espiritual. En la vida espiritual con Cristo somos justificados. En la vida natural sin Cristo estamos condenados. En la vida espiritual somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En la vida natural sin Cristo estamos bajo maldición. En la vida con Cristo somos hijos de Dios. Y si hijos, somos herederos. Sin Cristo somos hijos de la desobediencia. Y la ira de Dios caerá sobre ellos. En Cristo somos libres. Sin Cristo somos esclavos. Con Cristo conocemos las cosas de Dios. Sin Cristo las cosas espirituales son locuras porque no las entendemos. Con Cristo nuestro hombre interior es fortalecido. El Espíritu Santo fortalece nuestro hombre interior. Sin Cristo el alma cae en depresión, en tristeza, en vacío, en una vida sin propósito. En Cristo, levante sus dos manos, en Cristo todas las cosas nos ayudan para bien. Diga conmigo, lo bueno y lo malo en Cristo trabaja para nosotros. Sin Cristo no hay propósito. Te apuesto, pero ¿cómo lo malo puede trabajar para nosotros? ¿Cómo lo malo nos puede ayudar para bien? El ejemplo clásico es José, el hijo de Jacob. ¿Han visto la historia en series, en películas, o lo han leído? ¿Qué les pasó a José, el hijo de Jacob? Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Le dijeron a su padre que lo había matado un animal.
El papá llorando porque pensaba que el hijo estaba muerto cuando había sido llevado como esclavo. Llega a la casa de Potifar, se va levantando, de esclavo pasa a ser administrador de la casa de Potifar. La mujer de Potifar lo calumnia, diciendo que la quería violar, lo meten en la cárcel. De preso pasó a ser administrador de la cárcel. Una persona del palacio le cuenta un sueño, que estaba ahí también en la cárcel, le interpreta el sueño y le dice: acuérdate de mí cuando estés en la casa del faraón. El faraón tuvo un sueño, la persona que fue liberada y que José le descifró el sueño, le dijo: allá en la cárcel hay alguien que puede interpretar los sueños. José pasó de la cárcel al palacio, le interpreta el sueño, le da el plan y el faraón lo pone como segundo en autoridad después de él. Así que pasó de la cárcel al palacio, de ser un preso a ser un gobernador de Egipto. Parece una novela, ¿verdad? Pero todas esas cosas, ¿qué hubiera pasado si sus hermanos no lo hubieran vendido? ¿Qué hubiera pasado si la mujer de Potifar no lo hubiera calumniado? Así que todas las cosas malas que le sucedieron a José le ayudaron para ser promocionado. O sea, cuando tú entiendes lo eterno, cuando tú entiendes lo espiritual, si te pasan cosas malas, no te vas a amargar, sino que vas a entender que aún las cosas malas que te suceden es para que seas promocionado en lo que Dios quiere para tu vida. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Cristo tenemos la sabiduría de Dios. Sin Cristo nuestra sabiduría es animal y diabólica. En Cristo lo espiritual gobierna. Amén. Y sin Cristo lo natural es gobernado por lo espiritual. Colosenses capítulo 1, verso 12. Colosenses 1, el verso 12. Me dicen amén cuando lo tengan. ¿Lo tienen? Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Eso es un texto antes de Colosenses 1:13, donde el apóstol Pablo habla de ser librado de la potestad de las tinieblas. Antes de ser librado de la potestad de las tinieblas, Dios te hizo participar de una herencia de luz. La herencia de los santos es luz. La herencia de los santos es luz y vida. ¿Están aquí? Estamos en un reino de vida y de luz, y donde hay luz no hay tiniebla. Yo proclamo en el nombre de Jesús que la luz de Dios está en este lugar. Estamos en un reino de luz, y donde hay luz no hay tinieblas. Y donde hay vida no hay muerte. A ver, levante sus dos manos, diga conmigo: donde hay luz no hay tinieblas. Así que diga conmigo: las tinieblas no son legales en mi vida, las tinieblas no son legales en mi casa, las tinieblas no son legales en mi finanza, las tinieblas no son legales en Sidojeda. ¿Cuántos dicen amén? Porque donde hay luz desaparecen las tinieblas, y donde hay luz hay vida. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Hay vida abundante. Declaro la vida abundante del Señor en tu vida, en tu casa, en tu familia, en esta ciudad. Grita y aplaude fuerte al Señor. Los decretos de tiniebla, de muerte, caen por tierra en el nombre de Jesús. Hay vida, hay resurrección, hay luz. Si es para usted gritar y aplaudir fuerte al Rey. Dale esa alabanza al Señor en
persona que tiene donde Dios se manifiesta, las tinieblas tienen que irse, las tinieblas tienen que retroceder. Amén. Te voy a dar este ejemplo para que vea las cosas que a veces se hacen sin sentido. Alguien te apaga la luz de tu cuarto. Hay luz. Y te apagan la luz con un interruptor. Y tú llegas al cuarto y cierras el cuarto. Y empieza ahora mismo, en el nombre de Jesús, se va la oscuridad. Se va a las tinieblas ahora y hablas en lengua. 3 horas hablando en lengua. Fuera de la oscuridad. Fuera de la oscuridad. Y alguien llega y te prende el interruptor. Es la persona que tiene a tu lado. Así eres tú, reprendiendo las tinieblas. Cuando Cristo hizo la luz. Y cuando hay luz, las tinieblas inmediatamente desaparecen. Siempre le aplaudiera fuerte al Señor. Así que dile a la persona que tiene a tu lado, deja de estar estudiando más al diablo que a Cristo. Deja de estar estudiando más las tinieblas que la luz. Por eso Pablo habló primero que somos partícipes de la luz. Él nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. Declaro que hay luz en tu mente. Declaro que hay luz en tu corazón. Declaro que hay entendimiento. Declaro que los argumentos, las fortalezas en tu mente que te impiden ver el conocimiento de la palabra, eso se derriba en el nombre de Jesús. Declaro que la luz del Evangelio resplandece en tu mente y en tu corazón para que disfrutes el Evangelio. ¿Cuántos van a disfrutar el Evangelio a partir del día de hoy? Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Yo siento que esta es una mañana de celebración, es una mañana de revelación, es una mañana de poder, es una mañana de unción. Voy a dar ese fuerte aplauso al Rey. Bendito sea el Señor. Este es su momento. Aleluya. Bendito sea Jesús. En estos días yo hablaba con mi esposa porque estaba orando. Cuando ustedes oran, el Señor les habla? Apóstol, ¿cómo le habla? Hola, hola. Te habla tu espíritu. Que una persona, de una forma que tú percibes dentro de tu interior que es Dios. Amén. Y sientes la autoridad y te dice cosas que de repente usted no sabe. Y el Espíritu Santo me decía, y el Señor me decía, tengan cuidado con el evangelio del miedo. Ajá, y yo dije, hizo así. ¿Qué me quieres decir, Señor? El evangelio del miedo que piensa que siempre los están persiguiendo. El evangelio del miedo que siempre ustedes están pensando que le están tirando brujería, que le están tirando hechicería, que el diablo los está persiguiendo, que los demonios los están persiguiendo, que los brujos los están persiguiendo. Y el Señor me dijo, deja eso y disfrútame. Yo estoy aquí, adórame. Empecé a cantar y a adorar al Señor. Y desde que he empezado a adorar al Señor he dormido, creo que un poco más. Me he pasado de dormir. Que antes no descansaba, no dormía porque usted tiene a la persona que tiene vas a parar a locos y va a estar puro pensando, hay brujo, hay hechicería, hay que una brujería, hay que una hechicería, hay que un pájaro muerto. De repente fue el gato que lo mató y lo puso. ¿Qué se me está atacando? Ya, dile, deja esa locura porque va a parar loco. Mire,
persiguiendo la bendición del Señor. Lo único que te persigue son los ángeles de Dios que acampan a nuestro alrededor. Donde estamos hay luz, donde estamos hay vida, donde estamos hay autoridad, donde estamos hay sanidad, donde estamos el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Resistí al diablo y él huirá de vosotros. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Tienes armas espirituales, declaramos el nombre de Jesús. Se tiene que ir, pero no podemos estar constantemente todos los días haciendo guerra, todos los días reprendiendo al diablo, porque no disfrutamos a Dios, no conocemos a Dios. Y el Señor lo que quiere es que lo conozcamos, que lo disfrutemos. ¿Cuántos van a disfrutar a partir de hoy el Evangelio? Dile a la persona que tiene a partir del día de hoy, no vas a tener ese Evangelio de miedo. ¡Ay, que el anticristo! ¡Ay, que la gran tribulación! ¡Ay, que se va a caer el muro! Eso no es vida. ¡Ay, que el diablo para acá! ¡Que el diablo para allá! ¡Que la llorona! Alguien te chifla, ¡ay, el silbón! No soy yo que te estoy llamando. Declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Adán y Eva tenían dos caminos, tenían que decidir. Estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal, que producía muerte, y el árbol de la vida, que producía vida abundante. Ellos decidieron desobedecer a Dios y decidieron por la muerte. Y fueron separados de Dios, de toda la humanidad. Y esta condición de muerte y de separación, sin comunión, destituido de su gloria, vino sobre nuestras vidas. Por eso las tinieblas levantaron un reino de muerte y de pecado, donde la humanidad era esclava. Romanos, capítulo 5, verso 14. Les quiero enseñar el por qué nosotros tenemos que disfrutar de la luz y de la vida. Romanos 5, el verso 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Vino muerte espiritual. El hombre no podía ser justificado y salvado por las obras, porque el hombre no tenía el poder para obedecer a Dios, para ser justificado y para ser salvado. ¿Qué trajo la muerte espiritual a la humanidad? La humanidad fue separada de la gloria de Dios. Muerte, separación. La humanidad sin Dios está separada de la presencia de Dios. Y como está separada de la presencia de Dios, tiene un entendimiento enceguecido. No entienden la Biblia, porque la Biblia son palabras espirituales inspiradas por Dios. Entonces son esclavos del pecado y están bajo condenación. Los que están muertos espiritualmente, ellos sí están bajo el gobierno de las tinieblas.
Porque la muerte espiritual trae consigo maldiciones, miseria, pobreza, destrucción de familia, depresión, enfermedad, pecado y todos los males que aquejan a la humanidad es por causa de la muerte espiritual. Mira a la persona que tiene, eso no es contigo, porque tú tienes vida y vida abundante que Cristo te dio. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Porque el día de hoy, y el Señor me inquietó ahí cuando estaba adorando, que el día viernes, el día jueves, en la mañana vamos a hacer un servicio de cena del Señor en este lugar. ¿Por qué? Porque mucha gente ve la crucifixión como un hecho histórico, como un hecho del pasado. Nosotros vemos la crucifixión y la cruz como un hecho presente que sigue operando en nuestras vidas y nos está liberando y nos está transformando y nos está llenando de sabiduría. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Levante sus dos manos, yo digo, Cristo en la cruz destruyó al imperio de la muerte. Destruyó al imperio de la muerte espiritual. Por eso Hebreos capítulo 4, el verso 14 y el verso 15. Hebreos capítulo 4, versos 14 y 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién está hablando? Cristo. Para destruir por medio de la muerte, de su muerte, ¿dónde? En la cruz, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. O sea, quiere decir que Cristo, al dar su vida en la cruz por el perdón de los pecados, en ese momento en la cruz venció y juzgó al diablo. No solamente juzgó al diablo, en ese momento en la cruz destruyó su imperio, destruyó al imperio y al reino de la muerte. Jesús, por su obediencia hasta la muerte, por medio de su obediencia y sacrificio, recibimos vida, la vida de Dios. Y por causa de la vida que nosotros recibimos, la muerte espiritual no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Yo no sé cuántos pueden gritar y poner fuerte al Señor. Yo les digo que disfruten el Evangelio, porque donde no hay muerte espiritual, el diablo no tiene poder. Y si tú estás lleno de la vida de Dios, Él no tiene poder sobre tu vida, porque Él puede operar donde hay muertos espirituales. Bendito sea Jesús. Así que dos cosas que destruyó. Amén. La muerte y el pecado. Amén. Declaró inoperante y sin poder en la cruz. Jesús declaró al diablo sin poder. Destruyó su imperio. Quitó lo que separaba al hombre de Dios. ¿Cuál era? El pecado. Este es Juan 1:29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juzgó la muerte espiritual. Juzgó el pecado. Jugó a los principados, a las potestades, destruyó su imperio. ¿Cuántos quieren terminar esta película? Y debemos nosotros diferenciar en la Biblia, cuando usted lee en el Nuevo Testamento, pecado, no se refiere a adulterio, fornicación, inmundicia. Se refiere al pecado que cometió Adán. Cuando usted lee pecado en singular, se refiere al pecado de Adán. Cuando usted lee pecados, está hablando de lo que cometen a diario las personas. ¿Qué fue lo que destruyó Jesús en la cruz? El primer pecado. Por eso Romanos 5, verso 12 dice: por esto, por el pecado
Como el pecado entró al mundo, ¿por medio de quién? De un hombre. Y la muerte por medio de ese pecado. ¿Para qué vino Cristo? Para quitar ese pecado, haciéndose pecado en la cruz para que nosotros seamos justificados. ¿Qué es ese pecado? Ese pecado es la fuerza en el interior del hombre sin Dios que lo lleva a cometer los pecados. El pecado es el árbol, los pecados son los frutos. ¿Me estoy explicando bien? El pecado que cometió Adán y Eva es el árbol. Si es un árbol de mango, ¿qué va a dar? ¿Cuáles son los frutos? Mango. Muchos mangos, para que come mango con sal. Si es melón, ¿qué va a producir? Melones. Si el árbol es un árbol de pecado, ¿cuál va a ser el fruto? Pecado. ¿Están aquí? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Derribó el árbol del pecado para que nosotros podamos vencer los pecados y podamos caminar como Él caminó. Yo no sé si están entendiendo esta poderosa verdad. Y al vencer el pecado, destruyó la muerte, destruyó su imperio. Amén. Así que pecado habla de Adán y pecado habla de nuestra desobediencia. Ayúdame a hacer, ya estoy terminando. Ahora, ¿cómo opera ese pecado? Pablo lo describe con esta frase. Buscan ahí en su Biblia. Dice Romanos 7:14, yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 7:17, dice el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí. Romanos 7:18 dice, en mi carne no mora el bien. Romanos 7:20 dice, el pecado que mora en mí. Romanos 7:21 dice, el mal que está en mí. ¿A qué se está refiriendo? No se está refiriendo a demonios, sino a una naturaleza pecaminosa y de maldad que nosotros adquirimos por el pecado del primer hombre. Entonces Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de esta lucha que yo tengo? Y después aparece Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aplaude fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Señor. Dale alabanza al Señor. Digan conmigo, soy libre del pecado, soy libre de la muerte espiritual, soy libre de las tinieblas, soy libre de la maldición, soy libre de la ley. Si somos hijos, vamos a caminar en esa libertad con la que Cristo nos hizo libre. Vamos a gritar y aplaudir fuerte al Rey de Gloria. Aplaude, 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 aplaude fuerte al Señor. Alabanza al Señor. Dale alabanza al Señor en esta hora. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. A ver, aplaude fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Siéntese en esta hora. Su presencia está en este lugar.
Entonces a veces, y esto yo lo hablaba ayer, una persona dice, yo quiero cambiar, y hacemos el llamado a este lugar y oramos por esa persona. Incluso les ministramos liberación de demonios, les ministramos, los hacemos que perdonen y oran y se van y siguen con lo mismo. ¿Por qué siguen con lo mismo? Porque no saben diferenciar entre esa fuerza interior y esa naturaleza pecaminosa que sigue operando en nosotros y demonios. Por eso el mismo apóstol Pablo dice en Gálatas 5:17, dice que el deseo del espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. O sea, dentro de nosotros hay dos naturalezas que se pelean. Pero ¿saben a quién nosotros tenemos a favor para ganar esa pelea? Al Espíritu de Dios. Porque por eso dice, por eso la ley del Espíritu, con E mayúscula, del Espíritu de vida. ¿Quién es el Espíritu de vida? El Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu de Dios, nosotros podemos vencer. O sea, podemos hacer o manifestar la victoria que Jesús hizo en la cruz sobre el pecado y sobre la muerte espiritual. Nosotros la podemos aplicar el día de hoy a nuestras vidas por medio del Espíritu de Dios, porque con nuestra propia fuerza no podemos caminar en santidad, con nuestra propia fuerza no podemos caminar en justicia, con nuestra propia fuerza no podemos cambiar, y por eso Él nos dio al Espíritu Santo, para que seamos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús. Y el Espíritu de Dios te transforma, el Espíritu de Dios aplica todo lo que Cristo hizo en la cruz a favor de tu vida. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor en esta hora? Dale esa alabanza al Señor. Ponte de pie y aplaude fuerte al Rey. A ver, que se escuche esa alabanza, que se escuche ese aplauso al Señor en esta hora. Diga conmigo, Espíritu de Dios, te necesito. Levante sus manos. Dile, Espíritu de Dios, necesito que me ayudes en la oración. Por eso, porque a veces no oro como conviene, no sé orar. Pero tú eres mi ayudador, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ayúdame. Porque a veces tengo pereza, cansancio, que me impide orar. Te necesito, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, a veces leo la palabra y no la entiendo. A veces escucho al apóstol y no la entiendo. Necesito que tú me enseñes. Levanta tu mano, levanta tu mano. Dile, cierra tus ojos. Espíritu Santo, enséñame tu palabra. Espíritu Santo, trabaja en mí. Hay pecados en mí que yo no puedo vencer. Te necesito, Señor. Declaro que la ley del Espíritu de vida en Cristo neutraliza el poder del pecado y del mal en mí. Por medio del poder del Espíritu de Dios hago morir las obras de la carne. Por medio del poder del Espíritu de Dios hago morir los pensamientos incorrectos. Llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Diga conmigo, Espíritu Santo. A ver, clama, Espíritu Santo. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. A ver, clama en esta hora. Y sacará babacay, babasai. Hoy te necesitamos.
gracia en nosotros. Si hay personas que no han sido bautizadas en el Espíritu Santo, quiero que pasen. No importa que no hayan sido bautizados en agua, que no han hablado en otras lenguas, que no han tenido esa experiencia de la llenura del Espíritu de Dios. Pasen aquí, adelante. Necesitamos gente llena del Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Oh, eres santo, eres santo, eres santo. Vamos a adorar al Señor y vamos a declarar el poder del nombre de Jesús. Dice la palabra que Él glorifica a Jesús. Y donde se habla de Jesús, el Espíritu de Dios se